Francisco de Asís, el santo por excelencia de la Edad Media. Hoy es venerado, pero comenzó su vida como pecador empedernido. De joven, en Italia, Francisco era un playboy medieval que se convirtió en soldado, guiado por el ideal de la caballería para luchar en una guerra brutal. Con el paso de los años, un Francisco bien distinto sería la primera persona marcada con los estigmas de la pasión de Cristo. Francisco de Asís fue tocado por Dios. San Francisco de Asís. Francisco era hijo de un rico mercader de telas y su deslumbrante esposa francesa. Fue mimado hasta el extremo y tuvo a su alcance todos los lujos de la época. No le faltó de nada. En una época en que las enfermedades, el hambre y la guerra acababan con las vidas de millones de personas, Francisco descubrió los placeres de la carne y el alcohol. Le gustaba estar de fiesta hasta muy tarde, burlando las leyes de Asís. Pero esta existencia despreocupada estaba a punto de cambiar. Antes de cumplir los 20 años, Francisco fue llamado a filas y marchó a combatir gustosamente. La experiencia de Francisco en la guerra y el subsiguiente encarcelamiento lo cambiaron para siempre. Cuando regresó a Asís, era un hombre diferente. Francisco se embarcó en un peligroso viaje espiritual que cambiaría el curso de la historia y lo convertiría en uno de los santos más venerados de todos los tiempos. Francisco se impuso la misión de restablecer los valores originales de Jesucristo en la decadente iglesia de entonces. Con su increíble carisma atrajo a miles de seguidores a su forma de vida y se convirtieron en frailes franciscanos. Ahora Francisco es el santo patrón de los ecologistas. Para él todos los animales eran hermanos y hermanas. Su pasión por la naturaleza no tenía límites. Pero este santo humilde y amante de la naturaleza también intervino en la escena internacional. Con la orden ya asentada, Francisco decidió unirse a la Quinta Cruzada y de forma temeraria intentó convertir al cristianismo al sultán de Egipto. Un acto en el que arriesgó su vida. Tras experimentar los traumas de la guerra y la cárcel, la mente de Francisco parecía carecer de toda noción de miedo. Al final de su vida, comenzó a experimentar milagros. Se le veía irradiar luz mientras rezaba. Su amor a Dios era tan intenso que se convirtió en la primera persona de la historia en recibir las misteriosas e inexplicables heridas de los estigmas. Francisco de Asís, ¿un santo? ¿Un pecador? ¿O un loco? Cuando dejó el colegio a los 14 años, Francisco de Asís se convirtió en un adolescente gamberro. Este playboy medieval era conocido en la ciudad por su afición a la bebida, las mujeres y la buena comida. Solía pasar la noche de fiesta, a menudo quebrantando el toque de queda. El padre de Francisco poseía fincas cerca de Asís. En este entorno rústico se adiestró en tiro con arco, lucha y equitación. Francisco también empezó a soñar con convertirse en caballero. Los caballeros eran los héroes medievales, y si Francisco tenía alguna ambición, era convertirse en héroe de guerra como ellos. La vida de mercader no tenía ningún atractivo para Francisco, pero no pasó mucho tiempo antes de que le surgiera una nueva oportunidad. En 1202, Asís entra en guerra, y Francisco ocupa su puesto en la caballería. Aquella era su oportunidad para demostrar de qué estaba hecho. Si lograba probar su valor en el campo de batalla, podría tener la oportunidad de convertirse en caballero. ¿Pero estaría la guerra medieval a la altura de los ideales heroicos de Francisco? El futuro santo pudo incluso haber matado a hombres en violentos combates cuerpo a cuerpo. Francisco y los hombres de Asís sufrieron un duro ataque y viendo que los superaban en número, huyeron. Pronto el campo de batalla quedó cubierto de cadáveres y hombres mutilados gritando de dolor. La mayoría de los supervivientes de Asís fueron ejecutados inmediatamente. Francisco vestía como un aristócrata, con una cara armadura nueva.
Sus captores lo consideraron digno de un rescate y decidieron mantenerlo con vida. Fue conducido con los demás prisioneros ricos a una húmeda celda subterránea. Durante el año que pasó en prisión, Francisco pudo haber contraído una enfermedad grave. Finalmente, tras un año de negociaciones, el rescate de Francisco fue aceptado. Volvía a ser libre, pero la guerra y la prisión habían hecho mella en el Playboy. Cuando regresó a Asís, Francisco estaba peligrosamente enfermo de cuerpo y alma. La guerra lo había traumatizado. En 1203, Francisco de Asís fue liberado tras un año de encarcelamiento. Había luchado y perdido en una guerra amarga y sangrienta que le dejó cicatrices físicas y emocionales. Un día, mientras montaba por los alrededores de la ciudad, se encontró con un leproso. Antes, Francisco habría huido de un leproso, pero en esta ocasión su comportamiento fue muy diferente. Los leprosos eran lo peor de lo peor, los intocables de la época. Sin embargo, se pensaba que el mismo Jesucristo se aparecería en forma de leproso. Cuando Francisco besó al leproso, tuvo una revelación. De repente, su vida anterior de vino, mujeres y canciones perdió todo su atractivo. Con 23 años, Francisco comienza a visitar un alejado retiro en la montaña, donde se refugia en una cueva rezando porque acaben sus días. Sufría algún tipo de depresión, arrepentido de sus salvajes años de juventud, de alcohol y de mujeres. El padre de Francisco debía querer que se centrase en el negocio familiar y ocupase el lugar que le correspondía en la sociedad. En lugar de trabajar, cada vez pasaba más tiempo en las antiguas iglesias de los alrededores de Asís, rezando y buscando respuestas. ¿Pero fue realmente la voz de Dios o solo una alucinación? Lo que sucedió después se convirtió en el momento decisivo de la vida de Francisco. Para recaudar el dinero necesario para la reconstrucción de la iglesia, Francisco robó a su padre una pieza de tela y un caballo. Este se puso furioso y lo llevó a rastras ante el obispo. El obispo le dijo a Francisco que le devolviera el dinero a su padre. Su reacción fue extraordinaria. Se quitó la ropa y se la dio a su padre junto con el dinero. A partir de ese momento afirmó que Dios era el único padre que reconocía. Ese fue el momento de la conversión final de Francisco. El obispo le dio a Francisco una tosca túnica y con ese humilde atuendo partió de Asís. Por desgracia para él, las primeras personas con las que se encontró fue un grupo de delincuentes peligrosos. Los ladrones lo golpearon, pero a pesar de sus heridas, Francisco estaba eufórico. A partir de ese momento, viviría según la Biblia. Su emulación de la pobreza de Cristo era un concepto radical en aquella época. La fama de Francisco no tardó en extenderse a medida que predicaba por los alrededores de Asís. La fuerza de sus sermones era tal que pronto contó con 12 leales seguidores. Las mujeres también sucumbían a los encantos de Francisco. Entre ellas, una de las jóvenes más hermosas y adineradas de Asís. Con apenas 17 años, a Clara de Favarone le entusiasmaba este apasionado predicador. Francisco se mantuvo célibe, pero sin duda debió sentirse deslumbrado por esta belleza. Incluso los aspirantes a santos pueden ser tentados. Francisco de Asís había emprendido una vida de santo, pero iba a enfrentarse a una gran tentación. El domingo de Ramos del año 1212, la hermosa Clara de Favarone huyó de su casa. Con 17 años, estaba abrumada por el carisma de Francisco y sintió el impulso irrefrenable de vivir y predicar a su lado. Los votos de Clara ante Francisco y su aceptación representan una unión de corazones, cuerpos y espíritus. Pero antes de que su platónica unión se transformase en física, la familia de Clara y la autoridad eclesiástica tomaron cartas en el asunto. No se podía permitir que Clara viviera con Francisco como predicadora itinerante. Francisco y su movimiento radical ponían a prueba a la Iglesia y aceptar a mujeres predicadoras con libertad de pensamiento era ir demasiado lejos. Clara fue confinada en un convento y Francisco no se atrevió a desafiar a la jerarquía.
Retomó la extenuante tarea de reconstruir la iglesia de San Damián. Seguía sufriendo la enfermedad que había contraído en prisión, posiblemente tuberculosis, y comprometía su salud a causa de la dieta que llevaba. Francisco rechazaba todo alimento, excepto las sobras que mendigaba por las casas. Puede que Francisco sufriera una enfermedad que hoy solo relacionamos con modelos y jovencitas. Francisco se sacrificó en su búsqueda de la perfección espiritual. La soberbia es uno de los 7 pecados capitales y en la Edad Media un grave error para los aspirantes a santos. Francisco predicaba en hasta 5 pueblos al día. Al principio la acogida era hostil. La gente sospechaba de aquel loco errante y le lanzaba barro y tomates podridos. Francisco, o el loco de Dios, como a veces se llamaba a sí mismo, llegó al extremo de predicar a los animales. Su sermón a los pájaros es un momento definitorio y revela su compasión por todas las formas de vida. La tuviera o no, el sermón a los pájaros ocurrió, lo que hizo que mucha gente considerara a Francisco un lunático, pero a pesar del ridículo público, buscó la fuerza en su interior y siguió predicando. Poco a poco se corrió la noticia del santo loco cuyos sermones eran conmovedores espectáculos. Francisco predicó una nueva clase de religión emocional y personal que la gente corriente pudiera entender. Pero también hay un lado negativo en la exuberante personalidad histérica, uno con el que Francisco estaba muy familiarizado. A pesar de sus enfermedades, una de las prioridades de Francisco siempre fue cuidar del enfermo. En una ocasión creyó haber herido los sentimientos de un leproso. La penitencia que se impone abruma con solo pensarlo. Para Francisco esto formaba parte del proceso de destruir el ego. Se sometió a esta rigurosa forma de vida y no tardó en atraer seguidores. El siguiente paso de su recién creada orden era obtener la aprobación del Vaticano. Francisco anunció a sus 12 compañeros que debían visitar Roma para ver al Papa. Este sería el mayor riesgo que correría en toda su vida. Incluso si el Papa accedía a recibir a este humilde fraile, existía el peligro de que fuese condenado a muerte por herejía y su orden extinguida. Francisco de Asís hace escribir su Forma de vida o regla. En 1209 viaja a Roma en busca de la aprobación oficial de su orden. Las grandes y suntuosas iglesias de Roma debían alzarse como los edificios más majestuosos de su tiempo. Francisco quería entrevistarse con el gobernante de esta metrópolis. Pero eran los tiempos de la Inquisición, cuando la gente podía ser ejecutada por mantener creencias cristianas consideradas erróneas. Con su forma de vida tan poco convencional, Francisco se arriesgaba a la posible ejecución como hereje. Su intenso carisma hizo que la gente se sintiera atraída por él durante toda su vida. Nadie era capaz de resistirse a sus palabras. Francisco obtuvo rápidamente la bendición del Santo Padre para su orden y su forma de vida. Pero quizás haya otro motivo más estratégico tras la bendición del Papa Inocencio. Quizás tenía la esperanza de que el paso dado por Francisco sirviera de ejemplo a su rico y orgulloso clero. El mensaje de Francisco se propagó rápidamente y cautivó a miles de personas. Tras haberse reunido con el Papa y ampliado su orden, Francisco busca un nuevo desafío. Pensaba a lo grande, y unos años después decidió intentar convertir a un sultán al cristianismo, y con él a todos los musulmanes. Poco después de su llegada, los ejércitos cristianos sufrieron un serio revés, perdiendo unos 5.000 hombres. Francisco decidió no seguir retrasando su intento de terminar con la carnicería y el sufrimiento. El sultán era el líder de millones de musulmanes, gobernante de un vasto imperio. Cuando Francisco conoció a este gran hombre, quiso desafiar sus preciadas creencias islámicas. En vez de conseguir el martirio, se le concedió paso libre por Tierra Santa. Pero ahora, su estado de salud ha quedado afectado de manera crónica. Como incontables cruzados, se contagió de algunas enfermedades muy molestas en Egipto. Francisco también sufrió una gran decepción. Quizás fue su mayor error. No había logrado convertir al sultán ni acabar con la lucha en Oriente Próximo. Entonces desapareció durante 6 meses y hasta hoy nadie sabe dónde fue.
Lo cierto es que cuando regresó, su orden estaba en apuros. Habían llegado a Asís rumores de su muerte y debía volver pronto para solucionar aquella crisis. A su regreso a Italia, Francisco nunca logró recuperar por completo el control de su orden. Había crecido demasiado para que la rigiera un solo hombre. A pesar del fracaso en el gobierno de la orden, su fama seguía creciendo. A Francisco no le preocupaban la fama y el éxito, y en la última etapa de su vida prefería pasar de retiro el mayor tiempo posible. Con sus leales compañeros solía subir al monte Alverna, donde meditaba y rezaba durante días y noches. Estas extrañas heridas sangrantes eran iguales a las de Cristo en la cruz, las de los clavos en las manos y la lanzada en el costado. Este fue el mayor misterio de la vida de San Francisco. Toda la población que rodeaba el monte Alverna vio la cumbre iluminada aquella noche. Francisco fue la primera persona de la historia en recibir los estigmas. Para los franciscanos y para la Iglesia Católica era un milagro incuestionable. En los años siguientes, Francisco se fue sumiendo gradualmente en una enfermedad más profunda. Fue tratado por un médico brutal que usaba cauterios para contener el flujo de pus de su ojo. Ninguna de estas intervenciones médicas pudo frenar su declive o disminuir su sufrimiento. Al ser consciente de la proximidad de su muerte, Francisco volvió a Asís. Enviaron caballeros para custodiarlo. El cuerpo de un santo sería una reliquia extremadamente valiosa y daría gloria a la ciudad en la que descansaran sus restos. Francisco murió en la Porciúncula, el lugar de nacimiento de su orden. Solo tenía 44 años, pero había ayudado a salvar la fe cristiana. Fue canonizado solo 2 años después de su muerte por el Papa Gregorio IX. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte del cuerpo, de la que ningún hombre viviente puede escapar. Triste aquel que muere en pecado mortal. Benditos quienes la encuentren en tu santísima voluntad, porque esta última muerte no acarreará mal. Revive
Es muriendo como se resucita a la vida eterna.